Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Hechos AM, vamos al espacio de la entrevista. Hoy es 2 de octubre de 2020, estamos cerrando la semana, una semana que decíamos ha estado cargada de mucha información. Y hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre temas de carácter educativo, precisamente con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Datos importantes que han ocurrido en estos últimos días. Por ejemplo, se presenta el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2021. Educación aparece como uno de los rubros con mayor asignación, 1.320 millones de dólares, que vendría a equivaler al 5% del Producto Interno Bruto que tiene El Salvador. Esto es importante porque no se había asignado antes un presupuesto tan alto a educación y hoy vamos a conocer, cuáles son las apuestas que surgen a partir de esa asignación presupuestaria. Sabemos que son muchos los retos y que Educación ha dicho en diversos momentos que la falta de fondos es uno de los grandes obstáculos que tiene que sortear el sistema educativo salvadoreño. Hoy vamos a hablar precisamente de esto. También les queremos recordar que cada día nos estamos acercando a los momentos en los que se va a desarrollar la prueba Avanzo, que viene a sustituir a la PAES. Así es que hay mucha información para ustedes aquí en Hechos AM. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego comenzamos con nuestra conversación de esta mañana. Los diputados de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa cuestionaron a la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, sobre la confiabilidad de los mecanismos digitales de comprobación de que sean los estudiantes quienes de verdad respondan la prueba Avanzo y no vayan a recibir ningún tipo de ayuda de terceras personas. La titular asegura que las preguntas de esta prueba van diseñadas de tal manera que el alumno va a tener que reflexionar, pensar y resolver los problemas. Avanzo se realizará en sustitución de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES y es requisito de graduación. De 75,000 estudiantes habilitados para realizarla, hasta esta semana 64,000 estaban preinscritos. Es de mencionar que estos días también las autoridades brindaron detalles de la Feria Nacional de Ciencia, Ingeniería, Matemática, Arte y Tecnología en El Salvador, que se realizará el próximo 14 de noviembre en la modalidad virtual, debido a la pandemia del COVID-19. Para el desarrollo de la feria, los estudiantes tendrán acceso de forma gratuita a un espacio de plataforma virtual para exponer sus proyectos, los cuales serán evaluados por un jurado. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bien, estamos cerrando la semana y saludamos de inmediato a la señora ministra de Educación. Ministra, qué bueno que puede acompañarnos. Buenos días, que tenga usted un buen viernes desde ya. Buenos días, Manuel. Siempre es un gusto estar aquí con usted. Me recuerdo que la última vez quedaron muchos temas que no pudimos desarrollar, puesto que en unas horas después yo presentaba la conferencia de prensa para explicar Avanzo, pero ahora le traigo las primicias y toda la información que usted necesita. Muy bien. Ministra, teníamos datos, como decíamos, de la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación 2021. El gobierno presenta su plan de gastos y entre las principales apuestas del Ejecutivo para el año que se avecina estaba educación, con una asignación de 1.320 millones de dólares, como decíamos, que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. La pregunta que viene acá es cuáles son las apuestas de educación y, bueno, los fondos, usted me decía, siempre es un obstáculo a sortear por el sistema educativo y que por más que se asigne siempre hay muchas brechas en torno a situaciones que resolver, pero este presupuesto obviamente abre, un espacio diferente para ustedes en el sistema educativo. Sí, nosotros estamos muy contentos y satisfechos, puesto que contamos con la visión del presidente y de la primera dama en relación a lo que significa educación, del peso que tiene educación y el impacto que tiene invertir en educación. Más adelante quisiera que viéramos un poco el tema del presupuesto desde una perspectiva de derechos humanos, que es un poco diferente. Yo siento que la discusión sobre el presupuesto muchas veces se queda en la superficie y se centra simplemente en los números y en una discusión política que al final esconde lo más importante y que es lo que está atrás de los números. Obviamente llegar al 5% del Producto Interno Bruto es un logro muy grande, porque imagínese, Manuel, que en la región, estamos hablando de Centroamérica, Nicaragua invierte 3.7%, Guatemala invierte el 3%, Honduras alrededor del 4.8%. Nosotros estamos llegando al 5%, que es la inversión que realizan los Estados Unidos en su sistema educativo.
Tal vez no son sistemas educativos comparables porque en Claro. Estados Unidos el sistema educativo tiene un peso muy importante en la parte privada, sin embargo la parte pública es gratuita y es pública. Entonces es muy importante para el país este logro y esto significa mucho más allá que los números. Además de las apuestas, yo quisiera leerle algo de lo cual el país es signatario. Nuestra apuesta está basada en principios más que en números. Cuando nosotros como país asumimos la Convención sobre los Derechos del Niño como una ley de la República, asumimos los principios y los compromisos que están ahí suscritos. Y uno de los principales compromisos es cumplir con el objetivo de la educación, que es desarrollar la personalidad del niño y no simplemente trasladar información. Por otro lado, dice que los estados partes se comprometerán a adjudicar al máximo de sus posibilidades los recursos necesarios para que esos derechos sean garantizados. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es lo que debemos realmente ver tras las cifras del presupuesto? Tenemos que ver un compromiso de Estado para garantizar derechos de la niñez y la adolescencia. Fíjense que en 1990, cuando estábamos a las puertas de la firma de la Convención, todas las naciones del mundo se estableció que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Cuando discutimos el presupuesto tenemos que ir al fondo y lo que está atrás de los números. Que hayamos llegado al 5% del PIB en la propuesta de presupuesto es un logro muy importante como país, como nación, y creo que sobre esos principios se deben de discutir los presupuestos y no sobre elementos políticos que no tienen mucho que ver con el bienestar de la infancia. Este gobierno tiene una apuesta clara para la niñez, la adolescencia y la infancia en general. Educación es parte de esa apuesta, ¿verdad? Ministra, una de las situaciones que nos lleva, digamos, a analizar el tema educativo es también si en El Salvador, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, la educación, digamos, es un derecho para muchos niños, pero muchas veces ese derecho es violado. Muchos niños no acceden al sistema educativo a pesar, digamos, de todos los esfuerzos que se hacen. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esta situación y este espacio que hay ahí donde muchos niños quedan sin, digamos, la oportunidad de ir a la escuela o quedan, digamos, a medio año lectivo, otros que tienen que abandonar sus estudios ya sea de plan básico, de bachillerato o la universidad? Porque esta es una situación grave. Se gradúan pues miles de bachilleres, pero a la hora que llegan a la universidad, ya lo habíamos hablado esto antes con usted, decíamos que muy poca gente logra concluir una carrera universitaria por la presión que existe de que tiene que trabajar y que ser una persona que se tiene que sumar a la población económicamente activa para generar recursos para sí mismo y a veces por una familia que tiene también que ayudar a mantener. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto desde, digamos, educación, la situación de mucha gente que a pesar de todo lo que, digamos, el sistema a veces ofrece, no logra, digamos, concluir una vida académica? Bueno, recuerde que nosotros hemos retomado el sistema hace un poco más de un año. Claro. Sin embargo, si lo volvemos a ver desde la perspectiva de los derechos humanos, cada derecho es interdependiente del otro. Usted me está hablando de una situación socioeconómica de la familia, del país en general y la falta de oportunidades de empleo, de trabajo. Nosotros desde educación tenemos que cumplir con nuestro rol, sí, pero necesitamos del apoyo de la familia, necesitamos del apoyo de otras carteras de Estado, de la sociedad, para poder hacer realidad el derecho a la educación. Durante la pandemia hemos aprendido muchas cosas y hemos salido fortalecidos, paradójicamente. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el padre de familia ha tomado conciencia del rol del docente y ahora el padre está más cerca del docente y se da cuenta que la educación no es solamente responsabilidad de la escuela, sino que también del hogar. Es más, la formación, la transmisión de los valores más importantes en la vida se trasladan en el hogar.
porque es donde los niños observan los comportamientos de los padres, la relación entre ellos, cómo los tratan. Es ahí donde se construye la sociedad en la familia. Entonces, desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que dice la Convención es que el Estado tiene la obligación de apoyar a la familia para que cumpla con su función. No dice sustituirla. En relación a la educación, le voy a leer lo que dice el artículo relacionado con el derecho a la educación. Dice primero que la educación es gratuita, por lo menos hasta los primeros 7 años de educación, o sea, lo que nosotros llamamos la educación primaria, debería ser gratuita. ¿Y cuál es el objetivo de la educación? Que es el artículo 28, si no me equivoco. Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto a persona humana. Y el objetivo de la educación, el Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta. No está diciendo que nosotros vamos a transmitir la información como normalmente ha hecho el sistema educativo. Claro. Ese fenómeno que usted me planteó, que los niños tienen a veces que abandonar la escuela porque tienen que trabajar, es algo que vincula al Ministerio de Educación, pero no solamente, es una realidad mucho más amplia y más compleja. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de darle al niño una educación que sea importante, interesante y útil para ellos y que permita desarrollar su personalidad. Esto tiene que ver también con el nuevo enfoque de la prueba Avanzo, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema evaluativo punitivo que estresa al alumno y que evalúa simplemente sus capacidades cognitivas y no reconoce sus otras inteligencias que puede tener y que han quedado ensombrecidas por el mismo sistema, como está organizado el sistema. Entonces, este año nos enfrentamos a la necesidad, después de la pandemia y antes de la pandemia también nos habíamos dado cuenta que teníamos que hacer reformas importantes en la manera de educar, en los métodos y en la formación de los docentes para que el enfoque de la educación esté orientada a esto. Este es un compromiso, desarrollar la personalidad y las capacidades del niño. No quiere decir que usted me va a transmitir sus capacidades, sino que usted como docente va a ser un orientador, me va a acompañar a mí a descubrir mis propias capacidades y desarrollarlas. Esto parece sencillo lo que le estoy diciendo, pero esto significa el cambio de mentalidad de mucha gente. Y un cambio que lleva también es incluso, pues en este caso, a la planta docente con la que cuenta el Ministerio de Educación, porque mucho se ha hablado de la calidad de docentes que se tiene en determinados momentos. Sabemos que ustedes comenzaron un proceso de formación a docentes en nuevas tecnologías, con el tema de Google Classroom, que se formó a muchos docentes, pero también sabemos que también ahí hay deficiencias en la calidad de docentes que en determinado momento se tiene. ¿Por qué? Porque hay docente que se ha formado con la vieja escuela y no ha entendido, digamos, los cambios que ha dado la educación en el mundo. Ministra, ¿cómo hacer, digamos, para transmitir a los docentes esa visión que ustedes tienen, que es una visión diferente a lo que se venía haciendo en un sistema educativo? Porque incluso en las universidades hay docentes que han pasado años en las aulas formando, digamos, futuros profesionales, pero no han actualizado a veces sus conocimientos, y lo que están enseñando hoy quedó en el pasado hace, digamos, 10, 12 años, porque la vida va cambiando y obviamente las exigencias son diferentes cada año. Entonces, también la visión de la forma en que se educa tiene que cambiar, porque se tiene que adaptar a los tiempos que corren. Es un enorme desafío, Manuel, pero es un desafío hermoso y creo que vale la pena hacerlo. Y nosotros estamos muy entusiasmados porque contamos con el apoyo de la primera dama y con el apoyo del presidente. La formación de los docentes.
creemos que hay que darles la oportunidad a todos para que se actualicen. Y ellos nos han dado una lección muy importante durante la pandemia, porque nunca esperamos que tanto docente al mismo tiempo se quisiese formar en una tecnología de esa naturaleza. Entonces, merecen una oportunidad. Y el señor presidente ha tomado una decisión trascendental que refleja la conciencia que nosotros tenemos y que él tiene sobre el rol que juegan los docentes para transformar el sistema educativo. Él ha decidido hacerles un aumento de salario de $100 a ellos, pero también a los administrativos. No sé si usted sabe que en años pasados el aumento ha sido de 160. Sí. Ahora va a ser de 100. Eso es lo que se está planteando. Esta es una de las formas, una de las maneras, no la única, de reconocer y estimular a los docentes. La otra forma es lo que nosotros estamos haciendo, darles la oportunidad que se actualicen, que se formen y en un momento dado, ojalá, con la reforma de las pensiones, le demos a los docentes la oportunidad de tener un retiro digno. De veras que es muy doloroso ver, ahora que yo he recorrido las casas de los docentes, darme cuenta las condiciones de salud que están muchos de ellos. Ellos ya no están en condiciones de seguir enseñando. Ellos necesitan descansar, muchos de ellos. Y para eso esperamos que en este año 2021 le podamos dar la oportunidad a algunos de ellos de poderse retirar dignamente y descansar, para darle la oportunidad a otros docentes más jóvenes de poderse incorporar, que también lo están demandando. Ministra, analicemos algunos puntos de los que hablaba el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuando hablaba del presupuesto para educación. Él decía, vamos a invertir 214.7 millones en dotar a los estudiantes de computadoras. Sabemos que esto suena, digamos, diferente, el hecho de dotarles a los estudiantes de computadoras, pero sabemos también que hay realidades que están ahí y que forman parte de nuestra vida en El Salvador. Tenemos familias que no tienen energía eléctrica, aún en el año 2020, pues hay muchas personas que no tienen este servicio de energía eléctrica, otros que no tienen acceso al internet y que, digamos, suena, digamos, interesante el hecho de tener una computadora, pero este tipo de equipo no funciona mucho si no se tienen las condiciones para poderlo poner a funcionar en una casa. Entonces, me imagino que ustedes ya contemplaron todo este tipo de situaciones en medio de las realidades que la pandemia nos ha venido a poner muy cerquita, ¿no? La computadora, Manuel, es uno de los recursos, pero se ha convertido en un recurso necesario, es un artículo de necesidad, sobre todo durante y después de una pandemia donde seguramente no vamos a regresar a clases como estábamos antes. Claro. Todas las clases con todos los niños adentro, eso no va a ser posible, por lo menos durante el 2021. Entonces la computadora se convierte en un artículo de necesidad. Uruguay, tal vez no podríamos comparar las realidades culturales, educativas, socioeconómicas de Uruguay, pero nosotros como países que vamos un poco en la retaguardia de estas sociedades, debemos ver hacia allá, nunca debemos de ver hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante y hacia arriba. Entonces Uruguay comenzó en el año 2005 a entregar una computadora por alumno. Pero yo quiero aclarar que no es solamente la entrega de la computadora. La entrega de la computadora es un elemento que hace posible toda una estrategia que está atrás. Es una estrategia de enseñanza multimodal que lleva como tronco principal la reforma curricular. Nosotros durante la pandemia dimos ya el primer paso para la reforma curricular, que es la priorización. El día de ayer estuvimos conversando con varios ministros de educación de América Latina y todos han pasado por el mismo proceso. Pero volviendo a lo de la tecnología, nuestra enseñanza multimodal o multiplataforma implica que le vamos a sacar el máximo provecho a la televisión, a la radio, a la plataforma de Google Classroom e incluso vamos a tener una modalidad que no hemos podido anunciar todavía, que son las aulas móviles, para llegar a aquellos lugares donde precisamente están los hogares que carecen de todo, ¿verdad? Electricidad, conectividad, etcétera.
Estamos utilizando todos los recursos que tenemos a mano para poder llegar a los alumnos y poderle llevar las herramientas a los docentes. Detrás de una computadora, Manuel, tiene que haber todo un plan estratégico de enseñanza, de adaptación y reforma curricular. Y la computadora, la tecnología es el medio. Ahora, la entrega de computadoras a los alumnos tiene que ser de tal manera que de forma progresiva vayamos atendiendo a los alumnos en función de sus necesidades. No le vamos a llevar una computadora para que se conecte a un alumno que no tiene conectividad ni tiene electricidad. Lo que estamos previendo es colocar servidores en los centros educativos donde las computadoras de los niños puedan ser cargadas con todos los programas que ellos necesitan mientras están en su casa. Hay diferentes soluciones para este tema de la falta de conectividad. Es un tema que estamos trabajando con la Secretaría de Innovación y también al mismo tiempo que estas soluciones de servidores en los centros educativos para niños que no tienen conectividad, está la ampliación de la red de internet a través de una red de fibra óptica que ya existe en el país, pero que lo que se necesita es tirarla, soportarla con cierta infraestructura y conectarla. Eso significa una inversión también muy grande y esto creo que lo va a asumir la Secretaría de Innovación. Muy bien, porque decíamos, hay diferentes puntos en el presupuesto para educación. Ya decíamos, uno de los presupuestos que marca, digamos, un hito en la historia de El Salvador, porque decíamos, está hablando del 5% del Producto Interno Bruto del país en educación. Quizás solo Costa Rica es uno de los países de la región que tiene la más alta inversión en materia educativa. Entonces, y El Salvador está entrando, digamos, a este punto donde se hace una mayor inversión. Pero hablemos de algunos aspectos importantes, ministra. Decíamos que en el presupuesto se contemplan 75.3 millones de inversión para el programa de educación en la primera infancia. ¿Qué representa esto, digamos, para ustedes el tener esta disposición de fondos y también este proyecto que ya se había anunciado antes, la importancia de la formación en la primera infancia? El tema de primera infancia es estratégico, Manuel, porque en los primeros 7 años se determinan muchas cosas, se condicionan muchas cosas, porque es el momento en que el cerebro del niño está en formación. Y invertir en esos primeros 7 años significa reducir la deserción, reducir la repitencia, reducir la sobreedad, y preparar mejor al niño para un aprendizaje más activo, más proactivo y un aprendizaje desde el punto de vista de sus propias capacidades, tal como la Convención nos está pidiendo que lo hagamos. La apuesta a la primera infancia se ha dado en el sentido de preparar 2 importantes préstamos, uno con el Banco Mundial y otro con el BID, para darle un impulso decisivo al tema de la primera infancia. Obviamente lo que tenemos nosotros en el presupuesto en este momento es importante para primera infancia, pero no va a ser suficiente para darle vigencia a la política de primera infancia que la primera dama Gabriela de Bukele ha lanzado. Entonces vamos a tener que recurrir a préstamos adicionales para invertir en primera infancia. Pero nuevamente, no veamos los números. Veamos lo que está atrás de los números. Atrás de los números hay niños con capacidades, hay niños en proceso de crecimiento y desarrollo que dependen de nosotros y dependen de sus padres para poder desarrollar sus propias capacidades, sus propios talentos y sus propias inteligencias, porque ahora tenemos que empezar a hablar de las múltiples inteligencias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana con la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. Decíamos que hay mucha gente que está preguntándose también por la prueba Avanzo. Vamos a conversar con la ministra sobre cómo van los preparativos para este examen en el que se espera participen cerca de 77,000 estudiantes de educación media, es decir, personas que se van a graduar de bachilleres. Hay un proceso de inscripción, el último dato que teníamos era 57,000 los que se habían inscrito, pero con la ministra vamos a actualizar esa información, así que les pedimos que se queden con nosotros. Volvemos enseguida.
Estamos en la mañana del viernes 2 de octubre de 2020, estamos cerrando una semana de trabajo y aquí en el espacio de la entrevista estamos hablando de educación, un tema al que consideramos hay que prestarle muchísima atención en esos días. Estamos en una situación todavía de pandemia, lo que implica que las clases presenciales todavía, digamos, están en evaluación. ¿Cuándo podrán los niños volver a las aulas? ¿Cuándo podrán los estudiantes de bachillerato, los universitarios, volver a los salones de clases en una situación, como decíamos, de salud tan frágil? Y estábamos hablando de la prueba de aptitudes y aprendizaje, que ahora pues va a ser sustituida por la prueba Avanzo que presentó Educación. Ministra, ¿cómo van los preparativos para esta prueba? Yo leía un dato hace unos días de que estaban 57,000 estudiantes de bachillerato ya inscritos, pero ustedes tenían la meta de que fueran 77,000 los que se sometieran a esta prueba. ¿Cuál es el último dato que tienen ustedes como educación? Es un aproximado de estudiantes que consideramos que se van a someter a la prueba, son 77,000. En este momento ya tenemos más de 55,000 preinscritos. Estamos aún en la etapa de preinscripción. Así es que todavía hay oportunidad. Después viene la etapa de inscripción. Le voy a dar las fechas para que todos los padres de familia, los alumnos tengan claro. La prueba se desarrollará del 10 al 13 de noviembre. El 10 de noviembre será para Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad. El 11 de noviembre para San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. El 12 solamente San Salvador, porque en San Salvador hay una cantidad importante de alumnos. El 13 de noviembre en Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente. El 27 de noviembre los estudiantes contarán ya con un informe firmado y sellado por la unidad de evaluación del ministerio para evitar situaciones de notas alteradas, ¿verdad?, mediante montajes. Se van a realizar ensayos, Manuel. Vamos a realizar un ensayo con los estudiantes del 26 al 30 de octubre para que conozcan la plataforma donde se colocará la prueba, se familiaricen con la forma en que deberán contestar los ítems, la forma en cómo deberán enviar las respuestas, los tiempos que tendrán para poder realizar la prueba y la garantía de su resolución. Para realizar la prueba, los estudiantes deberán preinscribirse en www.mined.gov.sb pleca formulario 2020. Y tenemos un sitio, un micrositio que hemos creado especialmente para que los estudiantes conozcan más sobre la prueba, que es el www.mined.gov.sb pleca Avanzo. Muy bien, ese es un punto importante porque decíamos hay muchos estudiantes que están a la expectativa de qué va a pasar con esta prueba Avanzo. Me decía usted de la cifra, ¿son 55,000 o es más, ministra? Porque hablábamos al principio de 57,000 y decíamos que ustedes tienen el ideal que sean 77,000 estudiantes, pero usted me decía que ha incrementado el número de personas que ya están inscritas para realizar esta prueba. Son más de 55,000 al día de hoy, los preinscritos. Todavía no estamos en la inscripción. Sí. O sea, esto es muy importante, porque esto significa que los estudiantes sí quieren evaluar sus aprendizajes. Y no solamente evaluar sus aprendizajes, porque Avanzo, además de las habilidades cognitivas, o sea, las competencias que cada alumno ha adquirido en cada asignatura, sobre todo en primer año de bachillerato, que va a ser las asignaturas ponderables, vamos a evaluar sus habilidades socioemocionales enfocadas en la toma de decisiones, en la resolución de problemas, en el manejo de emociones y el estrés, las habilidades actitudinales, por ejemplo, sobre todo relacionadas con la pandemia, y sus habilidades vocacionales. O sea, esta prueba va a ofrecerles una batería de preguntas que les va a facilitar saber cuál es su vocación en la vida, hacia dónde quieren ir, sobre todo para aquellos que quisieran continuar con educación superior. Ministra, ¿quién está preparando la prueba? ¿O quién está haciendo, digamos, quiénes son los encargados de hacer y formular la prueba que se va a pasar a los estudiantes? Esta prueba es hecha en casa. Esta prueba la hemos diseñado con todos los equipos de especialistas y principalmente al equipo de evaluación del ministerio, para quienes yo reconozco y felicito su esfuerzo, porque ellos desde antes de la pandemia están trabajando en la reformulación de un sistema de evaluación diferente, no solamente de la prueba Avanzo.
no solamente de lo que fue la PAES. Hemos retomado, con la ayuda del equipo de evaluación, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas de PAES, puesto que son procesos, la PAES se vino implementando durante 23 años. Sí. Algo había que aprender de la PAES, pero llegó un momento en que se agotó, el instrumento se agotó, y sobre todo en el marco de una pandemia. No podríamos nosotros aplicar una prueba como la PAES después de una pandemia, ni siquiera antes, ya la estábamos considerando todas las reformas, como le digo, en el marco de una reforma integral del sistema de evaluación, no solamente la PAES. Ministra, hay muchas, digamos, reacciones que generó el tema del anuncio que ustedes hacían con el tema de la PAES. Y yo leía, por ejemplo, decían que uno de los errores en los que cayó la PAES en determinado momento era someter a los estudiantes a un examen por igual, sin considerar, digamos, las diferencias entre ellos, porque no es lo mismo, tal vez un estudiante de un sistema privado que tiene, digamos, acceso a diferentes equipos, a veces tecnología, que un estudiante de un centro educativo público, que a veces es un estudiante que tiene que trabajar y que luego correr a la escuela, que tiene que salir de la escuela e ir a ayudar a veces en la recolección de los cultivos o ayudar, digamos, en los negocios con los que sobrevive su familia. Entonces decían, había brechas entre estudiantes que la PAES no consideraba y que se evaluaba a todos por igual, sin considerar, digamos, estas diferencias. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, este tipo de reacciones que se dan en medio de la discusión respecto a que si la PAES era o no era, digamos, el examen ideal? Yo creo que tienen razón. Yo siempre consideré que la PAES era una prueba inequitativa, precisamente por eso, porque no consideraba las diferencias en un país donde las brechas, donde las oportunidades son tan diferentes. Entonces, la prueba Avanzo, Manuel, es una prueba de transición. En esta prueba vamos a aprender todos muchísimo, y el estar introduciendo aptitudes y el aspecto socioemocional nos va a dar muchísimos insumos para ir perfeccionando la prueba para el año 2022. Durante la pandemia tuvimos que adaptar contenidos educativos, tuvimos que priorizar. No podíamos centrarnos solamente en las habilidades cognitivas para hacer una prueba. Y la prueba tenía que ser diferente, una prueba más cualitativa. Vamos caminando hacia una prueba más cualitativa que sea concordante con este enfoque de la educación que yo le mencionaba al principio. Una educación que desarrolle la personalidad y las habilidades de los niños. Para eso hay que enseñarles a pensar a los niños, no solamente a memorizar, no solamente a copiar, hay que enseñarles a pensar. Entonces el rol del docente se convierte en un rol de acompañante, de orientador, de tutor, de alguien que estimula y ayuda al niño a que siente el gusto por aprender. Sabe que tengo una declaración acá que daba Javier Hernández, él es de la Asociación de Colegios Privados y hablaba precisamente de la PAES, y él decía, nosotros como colegios privados lo hemos venido diciendo y pidiendo, y es que ya era tiempo que la PAES muriera, hasta mucho nos habíamos tardado, y qué bueno que se diera la valentía para que este proceso se comenzara y que resultara lo más productivo posible. Importante el dato que nosotros habíamos pedido que fuese tecnológico y que ustedes le han dado el toque perfecto a este punto, y es decir, ya entre los que digamos, trabajan dentro de los sistemas educativos ya había, digamos, una visión de que la PAES ya no era en sí, digamos, el examen ideal para evaluar los conocimientos y evaluar al mismo sistema educativo. Así es. Como le vuelvo a repetir, Manuel, evaluar una prueba, porque esta es una prueba estandarizada, tiene que ir de la mano con la revisión y la reflexión del resto del sistema de evaluación. Prontamente nosotros vamos a anunciar ¿en qué va a consistir el nuevo sistema de evaluación? Que va de la mano con la formación de los docentes. Pero precisamente con el señor Hernández y con directores de centros educativos privados tuvimos una reunión muy interesante, muy productiva, cuando les presentamos la prueba Avanzo. Y ellos estaban muy contentos que nosotros hubiésemos decidido dar el paso. Y los estamos dando con ellos. Algunos colegios bilingües manifestaban su satisfacción y nos decían, mire, realmente esto nos alegra muchísimo porque en el momento que nosotros tenemos que conciliar dos sistemas educativos,
para colegios bilingües que tienen un sistema educativo que viene de sus países y el sistema salvadoreño, nos encontramos con un choque. Y yo les decía, ese es el choque entre el primer mundo y el tercer mundo, porque el Ministerio de Educación les exige una serie de cosas mecánicas, desde otra perspectiva, desde una educación muy tradicional, poco flexible, ante sistemas educativos norteamericanos, británicos, franceses, que ya superaron muchas de esas cosas, tal vez no todas, pero han superado muchas de esas cosas. Entonces a ellos les cuesta conciliar ambos enfoques, ambas perspectivas. Entonces se alegraban mucho que pudiésemos dar juntos este paso. Y les hemos invitado a ellos y a todos los demás sectores, incluyendo a los gremios, a tener una reunión posterior de reflexión, pero de reflexión profunda sobre las lecciones que nos va a dejar esta prueba de transición que es Avanzo. Ministra, usted estuvo en la Asamblea Legislativa y había preocupación porque si los estudiantes iban a tener ayuda, que si les podían dar la copia, que si era, digamos, cómo iban a hacer para controlar esto. Obviamente estamos en una situación, como dijimos, diferente, un contexto diferente en cuanto a la educación, pero ¿cómo ve esta discusión que estuvo ahí en la Asamblea? Porque algunos decían de que lo que se buscaba era maquillar, decía, las fallas del sistema y decir, miren, hemos mejorado la educación incluso en medio de la pandemia. Esto incluso fueron declaraciones que se dieron durante la reunión que sostenían con usted. Yo fui muy clara con los diputados. Por cierto, fue una reunión muy productiva, muy positiva, porque se centró en el tema del interés de la educación exclusivamente, y es así como debe ser. Yo les decía a ellos que los resultados de Avanzo no van a ser comparables con ninguna prueba de PAES anteriores. O sea, cometeríamos un error y tampoco es la intención, conociendo esto, es que los resultados muestren que hemos mejorado. Estamos pensando en los alumnos primero. Ojalá que hayamos mejorado, pero van a ser mejoras cualitativas que nunca antes se medían y vamos a tener insumos que nos van a permitir mejorar. Esta mentalidad que todos tenemos y que es normal, porque es así como nos hemos formado, sobre el carácter de los exámenes y de las pruebas, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a que las preguntas sean preguntas de sí y no, o sean preguntas de memoria. Entonces, claro, estamos todos pensando que los alumnos van a copiar. ¿Por qué no pensamos que son capaces de aprender a ser responsables? Tenemos que ir educando a los alumnos en la práctica de la responsabilidad. Además, las preguntas van a estar diseñadas de una forma que los alumnos van a tener que pensar, investigar y resolver problemas, que es a donde queremos llevar la educación. Ministra, lo que pasa es que el sistema, digamos, en el que nos hemos formado, porque todos hemos pasado por ahí por las aulas, está basado en calificaciones. Usted pudiera o no pudiera, pero si sacó 7 en el examen, estaba ya pasado, ¿no? Entonces, y cuando iban a ver, el estudiante tenía más deficiencias a pesar de que había pasado, digamos, una materia. Eso pasa incluso en las universidades, donde mucho estudiante está preocupado únicamente por pasar y no tanto por aprender, que esa es una situación un tanto complicada y quizás eso es la situación de la preocupación de los diputados que buscan, digamos, medir a través de una calificación el hecho de la prueba a la que se va a someter a los estudiantes de bachillerato en este caso. Es que es el enfoque de la educación tradicional. El profesor también está listo para poner una nota, no para evaluar cuánto aprendió su alumno y por qué no aprendió y de qué manera apoyarlo para que aprenda y poder analizar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus destrezas, como decía la convención, como dice la convención, y que es un compromiso que nosotros hemos adquirido, desarrollar las capacidades de los niños y de las niñas. Entonces, si nosotros introducimos nuevos elementos cualitativos y no solo cuantitativos, porque no se trata, Manuel, solamente de decir lo cuantitativo no sirve, no, también hay que ponderar. Eso es importante, en todos los países del mundo se pondera, sin embargo es importante introducir los elementos cualitativos.
Esos son puntos que faltan dentro de la prueba Avanzo, que ya decíamos, estamos muy cerca, estamos acercándonos a ese momento en el que los estudiantes de educación media se van a someter. Ministra, ¿cuál es el consejo que le da usted a los estudiantes que están pensando en que se van a someter a esta prueba? Porque de pronto quizás el estudiante piensa, tengo que memorizar todo, tengo que repasar desde que yo pueda, digamos, hasta lo que he hecho al bachillerato. ¿Cuál es la recomendación para un estudiante de educación media que se va a someter a Avanzo? Mi recomendación es que primero piensen que la prueba Avanzo va a ser una manera de conocerse a sí mismo. Vamos a ponderar los conocimientos del primer año de bachillerato y eso sí hay que estudiarlo, ¿verdad? Los conocimientos del primer año de bachillerato. Van a tener una ponderación diferente. Los alumnos no van a sacar 7, 8, 9, van a estar clasificados en categorías de nivel básico en función de si han sacado de 0 a 5 aciertos, nivel medio de 6 a 10 aciertos, nivel superior de 11 a 15 aciertos. Entonces yo invito a los estudiantes a someterse a algo diferente, a pensar que ustedes en esta prueba van a poder expresar lo que vivieron y sintieron durante la pandemia. Van a poder conocer cuáles son sus vocaciones, para qué ustedes son buenos en la vida, qué es lo que les gustaría hacer, cuáles son sus capacidades. También se van a medir sus conocimientos del primer año de bachillerato. Todo eso, todo es medible. Lo que es ponderable numéricamente va a ser los conocimientos del primer año de bachillerato. Pero muchachos y muchachas, estamos frente a una prueba diferente. Acepten esta nueva aventura, acepten este nuevo desafío que ha sido pensado en ustedes. Hemos pensado en su bienestar. Si ustedes le están copiando a una compañera o un compañero sobre sus propias aptitudes, la prueba no va a reflejar lo que ustedes son. Y para nosotros es importante esa información de lo que ustedes son, de lo que ustedes pueden llegar a ser, porque eso nos va a permitir a nosotros mejorar la formación que estamos dando a los otros bachilleres que vienen en camino. Así que yo les invito a enfrentarse a esta prueba de una forma diferente, con otra actitud, porque la prueba va a evaluar muchas cosas de su personalidad, que va a ser importante para ustedes y para su familia conocerlo. La copia no va a servir de mucho. Aquí lo que va a servir es la reflexión. Eso es importante, la copia no va a servir de mucho y miren que se lo está diciendo la ministra de Educación. Ministra, decíamos un punto importante que usted señalaba y que me parece a mí que se hay que dejárselo claro a los estudiantes. No se va a poner una nota, sino se va a entrar a un sistema nuevo de clasificación, dependiendo de las preguntas que hayan respondido correctamente. Esto es importante porque de pronto quizás muchos papás van a estar esperando que al hijo le den una nota y que aparezca en un listado diciendo que sacó, digamos, el nivel superior, salió con la mejor calificación, digamos que sería un 9 o un 10. Una calificación perfecta que ya se ha tenido con el tema de la PAES. Nosotros internamente vamos a tener ciertos números, pero el objetivo no es darle los números a los alumnos, porque estaríamos cometiendo un error y estaríamos cometiendo una injusticia, porque durante la pandemia se han acentuado las diferencias y las inequidades. Entonces, lo que queremos es darle la oportunidad a los alumnos y queremos que ellos vean que esta es una oportunidad para ellos. También queremos dar un paso adelante en el camino de la tecnología. El hecho que la prueba sea totalmente en línea es un avance importante para el sistema salvadoreño público de El Salvador. Esto lo estamos haciendo de la mano con la Secretaría de Innovación. Ellos son los responsables de diseñar la plataforma, de establecer todos los mecanismos de seguridad, y esto nos ha representado, Manuel, más de $350,000 en ahorro. Y además en papel. Como yo decía, les decía a los señores diputados, es importante que lo que hacemos sea concordante con lo que decimos. Si nosotros les transmitimos a los alumnos a través de nuestros contenidos educativos que es importante cuidar el planeta,
porque el planeta se nos está terminando. Y el país, El Salvador, es un país de riesgos constantes. Cada año las lluvias nos provocan más estragos. Entonces es importante que lo que hacemos, sobre todo en el sistema educativo, sea concordante con eso y dejemos de utilizar tanto papel. Tenemos que caminar hacia un sistema educativo eminentemente digital. Claro, este es todo un proceso, es progresivo. Ministra, me gustaría también que nos diera, digamos, un avance o una evaluación de cómo se están preparando ustedes para el año lectivo 2021. Sabemos que la situación de la pandemia todavía es una realidad que sigue golpeando al mundo. De hecho, en países como España, países como Corea, países como Francia, Alemania, han tenido, digamos, en determinado momento decir que regresen los niños a las aulas. De pronto la noticia, cierran tantas escuelas en X país porque hay un rebrote de casos de esta enfermedad. En el caso de El Salvador, sabemos que se interrumpió el año lectivo allá por marzo por la misma situación de la pandemia y las mismas medidas para proteger a los estudiantes y ya no se volvió a las aulas. De hecho, me acuerdo cuando usted hacía el anuncio, decía, no, para 2020 ya no se va a volver a las escuelas y esta es una realidad. Pero muchos padres ya están proyectándose a 2021, ya estamos muy cerca de concluir, digamos, las actividades de este año 2020, de cerrar el año incluso, pero se preguntan cómo va a ser el año 2021 para los estudiantes, considerando que la pandemia todavía sigue siendo una realidad, que el virus continúa circulando entre nosotros y que todavía hay un alto riesgo de contagio. Manuel, nosotros tenemos listo el protocolo de regreso a la escuela. Y lo hemos discutido y ha sido avalado por el Ministerio de Salud, que es quien nos tiene que decir, pueden regresar. Esperamos que la pandemia nos permita regresar de forma progresiva durante el mes de enero, respetando de manera estricta ese protocolo. Ese protocolo tiene además que incorporar, si usted se recuerda, los filtros que iniciamos cuando comenzó la pandemia. Ese protocolo implica que van a haber alumnos en modalidad presencial, pero también en modalidad distancia, porque no podemos, nuestros centros educativos y los del mundo desarrollado tampoco, por lo que usted ha podido observar, están listos para tener a todos los niños juntos durante una pandemia. Entonces van a haber niños que van a estudiar en modalidad a distancia a través de Google Classroom. Por eso tan importante la computadora. Sí. Por eso tan importante la transmisión de la franja educativa Canal 10. La radio, que prontamente vamos a llevar todos los niveles educativos a la radio, para aquellos lugares más alejados que no captan ni siquiera la señal de Canal 10. Y nuestras guías impresas, creo que vamos a seguir un tiempo más imprimiendo guías para los alumnos que les cuesta mucho más acceder a ellas. Entonces, la modalidad de enseñanza a partir de enero va a ser una modalidad semipresencial. De ahí la importancia de revisar la currícula, de priorizarla, de mejorarla, que los docentes estén formados y reciban las inducciones apropiadas. En nuestro Instituto de Formación Docente hemos ya priorizado los temas de formación para el 2021 y lo hemos compartido con todas las agencias de cooperación, con todas las ONGs que nos apoyen para que ellos se alinean con nosotros y apoyen las prioridades que tenemos en los temas de formación. También estamos haciendo un esfuerzo por unificar la tecnología. Lamentablemente en años pasados en este país se entregó tecnología de diferentes tipos en los centros educativos. Algunos tienen lempitas, otros tienen computadoras donadas por X país de un tipo, otras tienen de otro tipo, otras tienen de alguna ONG, una fundación que les dio a una escuela o les dio a 3 escuelas, otras son formadas, por ejemplo, 3 departamentales en determinada tecnología. Entonces, si nosotros queremos tener una política seria de tecnología al servicio de la enseñanza de los niños, al servicio de los aprendizajes, tenemos que unificar las tecnologías. Entonces, las compras de computadoras que estamos haciendo son compras de computadoras pensadas, consultadas, observadas con las experiencias de otros países. Nos hemos reunido con Uruguay, con México, para ver cuáles son aquel tipo de aparato que mejor le ha funcionado al sistema educativo. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas?
En base a eso hemos tomado decisiones del tipo de computadora que vamos a comprar, lo cual implica fortalecer toda nuestra planta de ensamblaje que tenemos en Zacatecoluca, porque imagínese usted lo que significa darle soporte técnico a 1.2 millones de computadoras. Claro. O sea, no es solamente comprar las computadoras, es invertir en una planta de ensamblaje y invertir en el soporte técnico oportuno, que los niños y los docentes dispongan de un call center las 24 horas del día para poder llamar y hacer cualquier consulta, que si se le arruinó una tecla, que se le pueda sustituir la tecla de manera oportuna. Eso claro. No lo tenemos en este momento, y eso viene en esos 214 millones. Muy bien, ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de viernes. Como decíamos, es importante que se le dé prioridad a la educación y sabemos que en el país hay muchos temas que se discuten a diario, pero creo que este es uno de los temas más importantes en cuanto al futuro de El Salvador, al futuro, porque es ahí donde se va a formar a las nuevas generaciones de salvadoreños, y hay que darle importancia, muchísima importancia a la educación, y creemos que esto es una responsabilidad también de quienes nos sintonizan en casa, de los padres, que bueno, todos quieren un futuro para sus hijos y creo que lo pueden encontrar si se les garantiza por lo menos tener acceso a educación en determinado momento. Entonces, por favor, hay que prestarle atención a este tema, y dentro de los temas prioritarios a discutir, pues que este sea uno de los importantes, ¿no? La educación. Gracias, ministra, por estar aquí. Gracias, Manuel. Para terminar, yo lo que pediría a los señores diputados que van a discutir el presupuesto, que le demostremos a la población que nuestras discusiones son de altura en el tema de educación, en el tema de la niñez, en el tema de la infancia, en la atención a la primera infancia, en el tema de la salud de los niños. Discutamos en función de principios, en función de ideales, en función de los compromisos que hemos adquirido con todos los convenios internacionales y con nuestra propia legislación. La población nos observa y se dan cuenta cuáles son los criterios en base a los cuales discutimos el presupuesto. Atrás de los números hay personas, y sobre todo en educación. Atrás de los números hay niños en formación, con esperanzas, con derechos. Muy bien, ministra, le queremos agradecer, le deseamos que tenga éxitos en sus labores. Muchas gracias, Manuel. Siempre es un gusto estar aquí. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos vamos a tener información sobre el tráfico. Ya decíamos, viernes es un día que tiene mala fama porque el tráfico parece que se pone más complicado de lo normal. Además vamos a tener más datos sobre la advertencia de posibilidad de lluvias para las próximas horas y para el fin de semana. Continúe con nosotros, somos Noticiero Hechos, vamos a regresar enseguida.